tu amor, cantas libertad en la adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy
Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Hoy tenemos un mensaje que tiene un título extraño. Es ellos y nosotros. Ellos y nosotros. Y vamos a ver por la escritura cómo el Señor tira una raya y llama ellos a los que no son de Dios, que no son convertidos, que no son de Cristo, que no son parte de la iglesia cristiana, que no tiene nada que ver con ir a la iglesia ni ser religioso, tiene que ver con un encuentro, una conversión, con un nuevo nacimiento espiritual. Nosotros los que son, se refiere a los que son parte de la iglesia del Señor, y ellos a los que no son parte de la iglesia del Señor. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6, dice de la siguiente manera, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, te damos gracias por la palabra. Llévanos a través de ella. Señor, tómanos de la mano, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta palabra de Dios del día de hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse. Este mensaje viene de una preocupación, creo que de parte del Señor, por la condición de la iglesia. A través de la historia, la iglesia, dice la Biblia, que las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero a través de la historia, la iglesia se autoderrota cuando cede terreno, cuando se aparta de la Escritura, cuando se une y se mezcla con el mundo. Entonces ya no tiene las características que el Señor diseñó para la iglesia, no se rige por las normas, los criterios de la palabra de Dios, y entonces el mundo empieza a ganar ventaja sobre la iglesia. Una iglesia debilitada por su incredulidad, por su desobediencia, por su mundanalidad. Y esa es la preocupación que tenemos en el día de hoy. Realmente nosotros a través de la Biblia vemos que todo el tiempo se nos habla de dos reinos en conflicto. Todo el tiempo. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Cristo y su pueblo, que es la iglesia, y el reino de Satanás, que es él, sus demonios y el mundo, y los mensajeros que él pone en el mundo, que le llama profetas, pero que no tienen que ser religiosos. ¿Verdad? Hay profetas, hay gente que está hablando en contra de la iglesia y se convierten en predicadores anticristianos. Y son predicadores de su religión de no Dios, de su religión de negar a Cristo y negar la palabra de Dios. Pero es un tipo de religión porque tiene seguidores y tiene sus profetas, gente que, filósofos, académicos, la prensa a veces, el cine, el mundo en general atenta contra la palabra de Dios. Y Dios tiene una raya
Esa raya no, la idea de este mensaje es que no olvidemos esa raya. Que no somos del mundo, que somos diferentes, si es que somos cristianos. Que somos gente especial, que somos separados por Dios para un propósito. La astucia del enemigo es decir, no tienes que ser un fanático religioso. Tú puedes ser como nosotros y vas el domingo a la iglesia. Y un happy medium, como dicen por ahí. Eres como la gente del mundo, participas de las cosas del mundo, las vulgaridades, las inmoralidades, y entonces el domingo vas a la iglesia y así pues estás bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, lo cual no se puede hacer. En Efesios capítulo 6, del 10 al 13, dice la Biblia con toda claridad, escribiéndole a la iglesia de aquel tiempo y a la de hoy, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira cómo empieza. Nos fortalecemos en el Señor y en su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nos exhorta a ponernos una armadura, la armadura de Dios, que es la oración, la fe, la vida de fe, la oración, la palabra de Dios, el testimonio, todo lo que es realmente que tiene que ver con la armadura de Dios, ¿verdad? Nos vestimos, está hablando como si fuéramos un soldado de aquel tiempo. Coraza, casco en la cabeza, las piernas cubiertas con metal, el pecho con un pectoral de metal, ¿verdad? Dice, pues cúbrase, pero con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, ¿verdad? Después dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne, aunque son los humanos a quienes le vemos la cara, cuando tú ves un periodista enemigo de la palabra, tú no estás viendo al diablo directamente, estás viendo a un hombre. Pero él está en contra de la iglesia, detrás de él hay alguien. Cuando tú ves un legislador, un político hablando en contra de las verdades de la palabra, tú estás viendo un hombre político, un legislador, un artista, tú lo ves, ¿verdad? Promoviendo cosas contrarias a la Biblia. Pero lo que está diciendo aquí es que detrás de ese hay un poder que lo controla. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el que tú ves, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, la lucha es realmente espiritual. Aunque estás viendo gente, pero detrás de eso hay unas luchas espirituales que tú no las ves con los ojos ¿verdad? Físicos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la palabra, con la coraza de justicia. Entonces, eso es el concepto. El concepto es una iglesia, la iglesia de Dios, la diseñada por el Señor, no la iglesia cultural que a veces hemos desarrollado, ¿verdad? Que se ha desdibujado con el tiempo, que ha perdido el diseño original en el caminar, en la contaminación del mundo, sino el modelo de iglesia que está revelado en la Escritura y que se conoció al principio cuando vino el Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia. Esa iglesia separada, ¿verdad? Así que eso es importante entender, que hay una raya que no la tiró Pereira, no la tiró las iglesias, las denominaciones. Hay una raya que tira a Dios, tira a Dios. Dice, la iglesia es la iglesia y el mundo es el mundo. Y aunque estamos en el mundo y amamos a la gente, porque nosotros ahora cuando le estamos llevando alimento a la gente, no le preguntamos si vienen a la iglesia o no. Cuando le estamos llevando ropa a la gente después del huracán que ha habido aquí en Puerto Rico en estas semanas pasadas, pues no le estamos preguntando si van a la iglesia, le ayudamos a todo el mundo con amor. Pero todo el tiempo tenemos que estar conscientes de que Dios tiró una raya. Mi pueblo es mi pueblo y el mundo no es mi pueblo. Ustedes son los nosotros, ellos son los ellos. Al final del camino de la vida o al final de la civilización humana, habrá un lugar para los que son nosotros, los hijos del reino, y habrá un lugar
terrible para los que son del reino de las tinieblas. La Biblia nos dice el final de la historia. Todo terminará con todas las naciones completas delante de Jesucristo. Las ovejas a la derecha, al reino, las izquierda, que llaman los cabritos, al lago de fuego. Todo termina en uno de dos lugares. La historia para todo ser humano, a la larga, va a terminar o en el cielo o en el infierno. No hay lugares intermedios, ahí no hay medium, ni low, ni nada. O cielo o infierno. Así es que eso hay que entenderlo así. La ciudadanía tiene que venir por una revelación de la persona de Cristo, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, del verso 11 al 16. Dice así, Primero de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Al Espíritu se le llama las arras, la garantía de la herencia. ¿Cuándo se le da al cristiano el Espíritu? Cuando se convierte al Señor de corazón, inmediatamente el Espíritu viene a morar en esa persona. En eso se conoce que el que tiene su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Así que la iglesia verdadera, no la iglesia institucional, son aquellos que han entendido la humildad, la convicción de reconocerse pecadores, que entienden que están separados de Dios y proceden a entregar su vida y su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso pasan a ser la iglesia del Señor. Es un acto de fe y de entrega, de fe y entrega, porque hay quien cree y no entrega, cree que Dios existe, pero no es elegido, no puede, escoge el mundo. Yo creo en Dios, pero a mí no me gusta la iglesia, no me gustan las cosas de Dios, me gusta la calle. Pues eso es alguien que cree en Dios intelectualmente. Un conocimiento intelectual de Dios no salva a nadie. Creer que Dios existe no salva a nadie. No te hace hijo de Dios que tú creas que Dios existe. Hay mucho oportunismo religioso, yo le llamo oportunismo religioso. Tú lo ves mucho, la misma gente que se burla de Dios, que promueven la vulgaridad, la inmundicia, lo malo, la pornografía, la palabra sucia, las cosas malas en el mundo del arte, por ejemplo, los artistas que cantan canciones sucias o que actúan ¿verdad? Que viven una vida de escándalo. De momento viene el médico y le dice, oye, tú tienes una masa ahí, ¿verdad? En el hígado, en el pulmón, en el riñón. Y le hace una biopsia y salió positiva, ¿verdad? Tienes por delante una batalla bien fuerte, ¿verdad? Inmediatamente tú ves que esa persona le dice, mira, salió con cáncer tal artista y tú lo oyes hablar. Ese que no mencionaba a Dios para nada. De momento ahora lo entrevistan. Oye, me dice que es verdad, que saliste con cáncer y eso sí, pero yo todo puesto en las manos de mi Cristo. Ahora el hombre, ese es su Cristo. Yo creo que Dios me puede quitar de este momento ahora. Se cristianizó, ¿verdad? Que hay quien puede pasar por la enfermedad y convertirse de verdad. Gloria a Dios por eso. Muchas personas se convierten en medio de una crisis. Gloria a Dios. Pero está el otra persona que dice por si acaso. ¿Verdad? Pues yo recuerdo que Chávez, que era comunista, y los comunistas son generalmente ateos. Cuando le dio cáncer,
Él no hablaba de Cristo, él decía mi Cristo. Lo entrevistaban, yo veía las entrevistas porque yo tenía un programa hay una emisora de Venezuela que se recibía en mi casa. Él decía, yo espero que mi Cristo me salve, me quite esto. Todo esto está en mis manos de mi Cristo. De momento ya casi predicaba la palabra. Unas semanas antes, unos meses antes, dijo, yo maldigo al pueblo de Israel. Públicamente dijo, yo maldigo al pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel no recibió a Cristo, ¿verdad? La mayoría, pero Dios siempre ha tenido un trato especial para el pueblo de Israel. Dijo eso, antes de 6 meses tenía cáncer. Y antes de un año yo creo que lo estaban enterrando. Pero uno no, o sea, la fe no puede estar sujeta a que me tuerzan el brazo. Yo creo que la fe es la entrega del corazón cuando yo estoy en perfecto control de mis emociones y mis sentimientos. Porque ateo en un avión a 30,000 pies de altura, que se le apagan los motores, no hay ateos. Hasta Putin dice, Dios mío, ayúdame. Porque yo creo que yo estoy diciendo una vez, en ese momento, a un avión a 30,000 pies de altura, se le apaga el motor, tú sabes que tú no tienes la más mínima oportunidad de sobrevivir una caída de 30,000 pies. Cero. ¿Cuál por ciento? 0%. Lo que queda del avión es, hay que desenterrar el avión. En ese momento viene un grito, donde tú ves toda tu impotencia. Tú dices, yo puedo comerme a los niños crudos, como dicen por ahí, yo lo que logro, yo soy inteligente, yo tengo liderato, yo estoy al control, yo soy una persona de carácter fuerte y todas esas cosas. Toda esa vanidad, en ese momento se viene abajo. Y el Señor quiere una iglesia que sea iglesia todo el tiempo, no part-time, no a tiempo parcial. Que sea iglesia todo el tiempo. Así que para ser lo que la Biblia llama nosotros, tenemos que tener al Espíritu Santo. Hay estudios antropológicos, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las culturas, las diferentes culturas del ser humano, se llama antropología. Y hay estudios antropológicos que han demostrado que no existe una civilización en el mundo que no tenga una creencia en un ser superior. Una tribu de Borneo en el medio de la selva y creen algo. Sea ellos creen que Dios es el río, es el sol, o que los mayas, pues el dios sol, los egipcios, el dios sol, Ra, el dios del sol, Isis, Osiris, ¿verdad? Los griegos y los romanos, Zeus, Júpiter, ese montón de dioses que tenían. O sea, no se ha encontrado una cultura ni en la selva más profunda que no crea, sea que Dios es el río, Dios es los árboles, Dios es el sol, pero algo creen. Esa prueba antropológica coincide con algo que Dios dice al principio de la Escritura, de la Biblia. Cuando está Dios creando, y llega el momento de la creación del ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a su imagen y semejanza los creó Dios, dice la Biblia. Ahora, obviamente, Dios no está diciendo, hagamos al ser humano dioses, porque a la imagen y semejanza, puedo que todos somos dioses, no se refería a eso. ¿Cuál era la coincidencia a nuestra imagen, a la imagen de Dios? ¿Qué tiene el hombre que es a la imagen de Dios? Que ambos son seres espirituales. Lo único que tenemos de Dios es nosotros, es que Dios es un espíritu, Dios es espíritu y nosotros también. Que el espíritu de Dios es eterno, lo único que el espíritu de Dios es eterno hacia atrás porque no tuvo principio y es eterno hacia adelante porque no tiene final. Nosotros no somos eternos hacia atrás porque tuvimos principio, fuimos creados por Dios. Pero tenemos eternidad. No solamente los cristianos, sino los inconversos tienen eternidad. Lo que pasa es que la eternidad de ellos no es en la gloria, sino es en el infierno. Así que una vez Dios crea un espíritu,
aparentemente no lo destruye. Cuando habla de Satanás y los demonios, habla de apresarlos, de echarlos al lago de fuego. Aparentemente Dios quiere un espíritu y ya, o lo encarcela o lo lleva a la gloria, pero no lo destruye. Eso es lo que leemos, entendemos por la Biblia. Entonces, teniendo nosotros probado hasta por la antropología, por el estudio de la cultura humana, que el ser humano lleva intrínseco en sí la imagen de que hay algo adicional, que él es un ser que va a seguir viviendo después de la muerte, y ahí vienen los embalsamientos, ahí vienen las grandes tumbas como las pirámides de los mayas, de los egipcios, ahí vienen todas esas cosas que vemos en las diferentes religiones. Es como que hay un recuerdo, hay algo instintivo, ¿verdad? ¿Sabe que hay ciertas cosas que tienen los seres vivientes, no solo los seres humanos, que no se puede explicar cómo es que tienen eso? Pero está ahí. Por ejemplo, los salmones nacen en los ríos del mundo, fríos generalmente, ¿verdad? Corriente arriba, el riachuelos allá, el río, llegan al lugar donde nacen los ríos, y allí la hembra pone el huevecillo, hace como un huequito en las piedritas, pone el huevecillo ahí, el macho se pone encima de esos huevecillos y de asperja le echa encima los espermos, ¿verdad? Lo fertiliza. Muchos de ellos, la mayoría, mueren ahí. Pero esos salmones salieron chiquititos del río, porque no viven en los ríos los salmones, viven en el mar. Vienen al río solamente a reproducirse. Están 10, 15 años, miles de millas, corriendo por el mar, salieron de Alaska y llegaron acá, están por acá, viviendo por acá, por México, por acá abajo, por algún lado por acá en el mar. Acá en las Antillas, no sé dónde. Y cuando viene el momento de reproducirse, llegan exactamente al río que los vio nacer. No a cualquier río, de los cientos de ríos que hay en Alaska, llegan exactamente al río que los vio nacer. ¿Cómo ellos se acuerdan de ese río? Después de 20 años, 10 años en el mar. A miles de millas de distancia. Son los instintos que tiene la naturaleza. Pues el ser humano aparentemente conserva la sensación de que él es un espíritu. De alguna manera se dan cuenta de que hay algo que no termina aquí. Y de ahí que la prueba antropológica dice que no hay una sola cultura en el mundo que tú tengas el concepto de el más allá. Bien, eso nos lleva a la ¿verdad? La revelación del temor más grande de los seres humanos es la muerte. ¿Por qué el temor de los seres humanos mayor es la muerte? Porque a menos que tú tengas una revelación de lo que pasa contigo, como se supone que tengamos los cristianos, la muerte debe de dar temor. Porque para uno es el final. Los que no creen en el más allá. Tú te mueres y ya tú desapareciste. Ya, tú no existes. No hay espíritu. Los otros, como no tienen fe, como no tienen contestación a su condición de pecadores, esperan la muerte con temor. En el capítulo 4 de Primera de Juan, del 17 en adelante hasta el 19, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Espérate. Como Él es, así somos nosotros. Otra vez viene, espérate, yo no soy Dios. Allá decía que fuimos creados a la imagen de Él, y aquí dice que como Él es, somos nosotros. ¿En qué somos nosotros igual a como Él es? Como Cristo es. Que Cristo vino aquí, pero no era ciudadano de este mundo. Vino aquí a hacer una tarea. Él tiene un lugar permanente. Su lugar permanente es la gloria, donde salió y a donde regresó. Está diciendo, así mismo somos nosotros. Nosotros tampoco somos de este mundo. También nos conoció el Señor antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
También Él nos conmovió porque nos escogió, nos conmovió el espíritu y nos hizo sentir vergüenza por el pecado. Nos hizo sentir solos, nos hizo sentir que nos faltaba algo. Eso que se llama convicción de pecado, redarguir que tiene el Espíritu Santo sobre aquellos que Dios llama. Y de alguna manera nos encontramos caminando hacia el altar de una iglesia o doblando las rodillas, porque tú te puedes convertir solo, no tiene que ser en una iglesia, doblando las rodillas en tu cuarto o debajo de un árbol del patio de tu casa, en algún lugar, sentado en una silla. Señor, yo no puedo continuar así. Señor, perdóname, yo quiero ser tu hijo. Señor, te entrego mi corazón. ¿Y qué pasa cuando tú haces eso? Vamos a leer. Vamos a leer completo ahora. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que la raya entre ellos y nosotros, que dice que tira al Señor por la palabra, una línea, tú vives en temor y tienes razón para vivir en temor, porque lo que te espera es horrible. Si tú supieras lo que te espera, tendrías más temor del que tienes, porque el infierno es terrible y es eterno. Yo no tengo que vivir en temor, porque como Él es, así también yo soy en este mundo. Él murió aquí, pero se levantó y reina en gloria. Yo moriré también, pero como soy de su pueblo y de su reino, yo también me voy a levantar y voy a estar con Él allá arriba. La iglesia entonces tiene que ir haciendo análisis espirituales de que la iglesia es algo vivo, es algo que tiene que ser parte de un plan, es algo que es parte, la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo se fue pero dejó un cuerpo atrás, que se llama su iglesia. Somos gente especial. No tenemos que envidiar al millonario. No tenemos que envidiar al artista que todo el mundo, que tiene 100,000 personas gritando ahí. No tenemos que envidiar a la mujer más linda del mundo, las mujeres cristianas, a esa modelo que tiene un rostro perfecto y un cuerpo maravilloso. No tenemos que envidiar al galán de edad que las mujeres se desmayan cuando lo ven. No tenemos que envidiar al que es tremendo músico o un genio en la ciencia. No tenemos que envidiar a nadie, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero me preocupa la iglesia contaminada. Primera de Juan 5, del 6 en adelante. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ahí viene los que creen y los que no creen. El que cree tiene el testimonio porque creyó. El que no cree le hace mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese verso 12, bien categórico. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo está muerto. Espiritualmente muerto. Entonces, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que la iglesia fue diseñada para ser diferente. La iglesia fue diseñada y Dios tiró una raya. Digo, la gente vive aquí, viven, no les interesa obedecer, viven haciendo
se dejan llevar por lo que haga la gente, lo que haga la televisión, lo que hagan en la calle, lo que hagan los amigos, lo que hagan los artistas, lo que haga lo que digan por ahí cualquiera, lo que digan los filósofos de este mundo, lo que sea. Y la iglesia fue diseñada para vivir por la palabra. No importar lo que opine el que tiene 8 doctorados, si opina diferente a la palabra de Dios, está equivocado. Los 8 doctorados no lo hacen Dios. Es uno con 8 doctorados que está diciendo una mentira, porque no cree en el Espíritu Santo, no cree en la Dios, no cree en nuevo nacimiento espiritual, no cree en que hay gloria, hay infierno, no cree en nada de eso, porque él sabe tanto y tanto que sabe más que Dios. Pero a usted no le debe preocupar eso, porque es que se supone que sea así. El mundo es antagonista. A mí me sorprende, yo estaba viendo la página de Joan Rodríguez Bebe, que es una senadora por el Proyecto Dignidad, y tenía ahí una entrevista. Yo no vi ese programa cuando lo dieron, lo vi después lo vi en el celular. Una entrevista que le hizo Jay Fonseca a Joan Rodríguez Bebe, porque Joan Rodríguez Bebe se escandalizó y protestó cuando en una escuela elemental llevaron a un transvesti, una gente, a bailar perreo a los niños, que es un baile indecente e inmoral. Y maestros se unieron a bailar perreo también. Y Joan dice, pero ¿hasta dónde ha llegado el Departamento de Educación? Porque inclusive los padres era para formar un revolú allí al otro día. Los padres están poniendo a sus hijos en las manos del diablo y no se dan ni cuenta. Pero Jay la lleva, ¿verdad?, para entrevistarla. Usualmente la prensa, cuando invita a un cristiano a entrevistarlo, es para antagonizarlo. Y en las cosas que dijo este caballero, que a mí me dejó con la boca abierta, le dice, ven acá, yo te quiero preguntar una cosa. No es lo mismo el derecho de ellos de bailar allí, ese baile indecente, delante de niños, sexualmente explícito. El derecho de ellos, no dijo eso, pero lo estoy diciendo yo, el derecho de ellos de bailar allí no es el mismo que tienen los jóvenes cristianos cuando hacen un círculo de oración en la escuela o cuando dan un culto en un salón que piden permiso. No es el mismo derecho. En otras palabras, mira el concepto. Y una persona que estuvo supuestamente en la iglesia cuando era joven. O sea, yo tengo la cara de humillar a la iglesia equiparando un culto de oración con un perreo. Pero no nos debemos de sorprender, porque es que el mundo siempre ha sido así. La cuestión es, tú no puedes controlar lo que hace un periodista por allá, pero tú tienes una vida. Lo que a mí me alarma no es lo que dijo el periodista. Lo que a mí me alarma es que hayan cristianos que hacen una vida bipolar. El domingo voy a la iglesia y después toda la porquería y la basura del mundo la incorporo a mi vida. Lo que veo, a dónde voy, con quién camino, cómo hablo, cómo visto, con quién me relaciono, qué veo en la televisión, qué veo en la internet. O sea, Señor, te voy a dar esta par de horitas el domingo, el resto se lo doy al diablo acá. Para ser democrático, para que toque algo. Le voy a dar la parte al diablo y te voy a dar Ahí habla de una guerra entre dos mundos, el mundo de las tinieblas, lo leímos al principio, pero hay cristianos que no ven esa guerra. No, después que yo vaya el domingo a la iglesia, yo no tengo que ser diferente. La Biblia dice, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y ahí se está dando una iglesia que no tiene concepto de lo malo y lo bueno, de lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, o si lo tiene, no le preocupa, que es peor. Entonces hay iglesias, denominaciones completas que están claudicando a la palabra de Dios. Hay denominaciones que están compuestas de cientos y miles de iglesias
en Estados Unidos que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora ellos están, su estilo de vida es el mismo que tiene la gente de por ahí, de por la calle. Entonces, como pastor de la Iglesia Bautista de Glenview, yo quiero que usted sepa que usted no está en una iglesia que se va a modernizar, no solamente mientras yo esté aquí, sino que conozco cómo creen los líderes de esta iglesia y cómo creyó él, que es el copastor de la iglesia. Yo sé que tendremos que luchar constantemente, que habrá un ataque sobre nuestros jóvenes, nuestros miembros de la iglesia, diciéndonos, ustedes son una iglesia anticuada, obsoleta, aferrados en la palabra de Dios, siempre lo mismo que se predicaba hace 50, 100 años, 200 años, ustedes están predicando cosas viejas, cuando ahora hay unos nuevos movimientos, más modernos. Y cuando me dicen eso a mí, has dado en el blanco. Estás hablando con un pastor de una iglesia que sigue predicando lo mismo que predicó el apóstol Pablo, lo mismo que predicó el apóstol Pedro, lo mismo que predicó el apóstol Juan, lo mismo que predicó Jesucristo, y no vamos a cambiar. Sigue con tus modernismos y con tus adaptaciones a la sociedad. Pero yo seguiré llamándole pecado a lo que es pecado desde este púlpito. Porque somos gente especial, Es normal que, ya hemos leído antes este verso, pero es normal que la gente no entienda. Hay gente que nunca entenderá, porque la Biblia dice claramente que las cosas espirituales no las pueden entender los que no son tocados por el Espíritu Santo. No es que no quieran, no es que no sean inteligentes. Puede tener 8 premios Nobel. Y si no es tocado por el Espíritu, nunca entenderá el Evangelio de Jesucristo. Puede haber nunca ido a la escuela, y si el Espíritu lo toca, lo entiende perfectamente. Porque es por revelación, es por elección, es Dios el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Aquí lo dice de la siguiente manera, y leemos este verso que tantas veces lo hemos leído, Primera de Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, fíjate que vuelve otra vez, ellos y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que al principio le llamaba el espíritu del anticristo, de Satanás. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos lo que Dios nos ha revelado. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre ese que no tiene esa iluminación, ese hombre que no puede creer, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No es que no quiera, no las puede entender, porque esas cosas se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Así que hay cosas que van a estar cerradas a la mente de gente muy inteligente. Porque es la soberanía de Dios lo que va a prevalecer y no el grado de inteligencia que tenga la gente. Y cuando Dios nos separa para ser parte de su pueblo, nos saca de la corriente del mundo, muertos, sin fe y sin esperanza, el Espíritu nos ilumina, nos muestra que estamos perdidos, que no tenemos, que lo que tenemos por delante es infierno y condenación, y venimos a Jesús y le entregamos la vida y el corazón, y pasamos a ser lo que la Biblia llama nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Y Dios tiene una raya. Dice, este es mi pueblo y este es el mundo.
Y yo no me llevo a mi pueblo, los dejo en el mundo para que ellos sean allí testimonio, embajadores, luz, sal de la tierra, para que sean una voz que predica una verdad, sean testigos a las naciones del mundo. Hablaba Joel del ministerio de esta iglesia, que es el misionero, el ministerio misionero, es 95% donde no hay testimonio de Cristo. Donde la iglesia es perseguida. De los 400 misioneros que tenemos, contando con ese que ya mandamos a buscar el perfil, de los 400 misioneros que esta iglesia le paga una mensualidad, 400 misioneros autóctonos de esos países, los sostenemos ellos allá, no son enviados de acá, los de allá. Están principalmente en países donde predicar la palabra significa peligro de muerte. Países comunistas, en varios países comunistas. Nosotros les regalamos un terreno en Pekín, yo fui a llevar el dinero para un instituto bíblico en China comunista. Allá, en la misma capital, le metimos un instituto bíblico allí, escondido. ¿Verdad? Sí. Donde más misioneros tenemos es la India, el país más idólatra del mundo, yo creo que tiene miles de dioses, animales y cuántas cosas hay, de eso, miles de dioses. Y allí tenemos, yo creo que más de 50 misioneros que están en la India, que son sostenidos por esta iglesia. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Se nos entregó una antorcha de luz, de verdad, de esperanza. No sabemos dónde están los elegidos, pero están regados por el mundo entero. Pero Dios los conoce. Y nosotros, dice, ¿cómo han de creer si no hay quien les predique? Nosotros vamos y le llamamos mensajes a los lugares más recónditos de la tierra, en África, en países musulmanes. En todos esos lados tenemos misioneros nosotros. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no tenemos ese dinero hasta acuñado en el banco aquí en Ponce, Puerto Rico? Millones de dólares ha dado esta iglesia para misiones. Millones de dólares a través de los años. ¿Por qué no tenemos ese dinero hasta acuñado ahí? Porque somos la iglesia del Señor. Y tenemos un mensaje de luz y esperanza. Y se nos encomendó una tarea. Somos la iglesia de Cristo. Somos de Jesucristo. Ya no está por los caminos de Jerusalén caminando, amando a la gente, abrazando al sufrido, levantando, dándole vista al ciego, dándole de comer a las multitudes. Ya no está amando, predicando la verdad. No está, Jesucristo se fue y se levantó y dejó una misión a la iglesia. Ustedes son mis testigos, ustedes ahora son mis manos, ustedes son mi corazón, ustedes son mi boca, ustedes son mi mensaje. Pero la iglesia tiene que entender. La palabra santos, en muchos lugares quiere decir gente que ha sido separada. Somos gente especial. ¿Entiendes? Especial. Usted, una ovejita, la Biblia dice que somos ovejas, se cae en el fango y se levanta, se sacude, porque a ella no le gusta estar en el fango. Un lechón, usted lo pone, un lechón, un cerdo, lo viste, le pone un trajecito bien bonito a la cerdita, le hace con encajitos, le pinta los labios, le pone un alocito en el cuello. La soltó en el patio y vio un charco de fango. ¡Ué! Porque es lechón, es cerdo. La iglesia del Señor somos ovejas. No somos lechoncitos para estarnos revolcando en el fango. Somos gente especial. Somos gente especial. Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, dice así. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión es Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Y el que
creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, a Jesús que lo mataron, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que Jesucristo se convierte en camino de salvación o de condenación, igual que la palabra. La palabra salva y condena. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree en la palabra y de esto va camino a la salvación. El que no cree va camino a la condenación. Así que la palabra cumple dos propósitos: salva y condena. Al que cree, salvación. Al que no cree, infierno. Ahora viene a hablar de usted y de mí. Escuche lo que dice la Biblia. Mas vosotros, diga nosotros. Sois linaje escogido. Linaje tiene que ver con raza, con descendencia. Decía, esa persona es del linaje de David, quiere decir que era descendiente de David. Al decir que somos linaje escogidos, quiere decir que Dios nos escogió para ser miembros de su familia. Somos del linaje real. Linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Uno que intercede por los demás a favor del pueblo. Intercede delante de Dios a favor del pueblo. Entonces nos ha puesto a nosotros como sacerdotes del reino real. O sea, no sacerdotes del templo de Hebreo. No, sacerdotes de Dios. Usted es real sacerdocio, usted es cristiano, usted es real sacerdocio. Usted es un representante de Dios en la tierra para hacer luz y esperanza a las naciones. Real sacerdocio. Nación santa, la palabra santo quiere decir separado. Gente que fue sacada de la corriente del mundo y encerrada en los brazos de Dios como iglesia. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Adquirido con la muerte de Jesús. Adquirido, está hablando aquí de comprado. Como cuando usted va y paga por algo y eso que usted pagó es suyo porque usted lo compró. El pueblo adquirido por Dios porque alguien pagó por nosotros y pagó con su vida. Yo fui comprado con la sangre de Cristo. Usted fue comprado, si es cristiano, con la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes, ser testigos, hablarle a la gente, proclamar una verdad, que hay esperanza. ¿Hay sufrimiento? Sí, estás pasando terrible, sí, pero el Cristo tiene la solución, tiene la paz que tú necesitas, la tiene Jesucristo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos gente especial. Dios tiró una raya. Pagó por ti, te adquirió, dio su vida para que tú fueras de Él. Tú tienes dueño. Si tú eres cristiano, tú tienes un Señor. Señor, en la palabra del Señor es la que se usaba en la Biblia para el dueño de los esclavos. Tú tienes un Señor, tú no te mandas. ¿Cómo le dice el Señor a Pedro? Tú antes te vestías y ibas a donde te daba la gana. Ahora te va a vestir otro y te va a decir dónde tienes que ir. Ya tú no te mandas, Pedro. La iglesia es la iglesia de Cristo. Tú estás aquí en este lugar o nos ves por los medios de comunicación. Hay un camino que se divide en dos, una Y, una Y. El camino coge a la izquierda y otro a la derecha. Se divide en dos. Hay una bifurcación. Cuando tú miras el camino de la izquierda, ves oscuridad, sientes gritos, huele a azufre, a humo. Uy, qué lugar terrible ese. ¿Por qué esa gente gritará allá adentro? Cuando miras el camino de la derecha,
ves una luz maravillosa, ves gente brincando y saltando en la ciudad celestial, de alegría, alabando al Dios de los cielos. No hay diablo, no hay enfermedad, no hay muerte, porque esas cosas pasaron. La diferencia está en una decisión que tiene que hacerse con sinceridad. Ya que somos pecadores, estamos separados de Dios, toda la raza humana. Y solamente hay una manera de romper esa separación y es a través de Jesucristo. Requiere humildad, porque hay que quebrantar el orgullo y decir, yo necesito perdón y salvación. Y hay que invitar a Jesús a venir a la vida. En este caso lo hacemos públicamente. Jesús dijo que no se avergonzaran delante de la gente. Dijo más, el que se avergüenza delante de mí, delante de la gente, yo me voy a avergonzar de él delante del Padre. Así que, si Jesús se avergüenza de ti, olvídate que no hay salvación. Así que hay un llamado a que llames al teléfono que aparece en la pantalla. Pero si tú estás en este lugar, hoy se abre una puerta delante de ti. Huele a jardín de gloria. Huele a cánticos angelicales. Se escuchan cánticos angelicales. Es un lugar de amor. Pero hay que reconocer que necesitas un Salvador. Tienes que ser humilde, pedir perdón y reconocer que eres pecador. Hay alguna persona hoy que dice, pastor, la palabra me ha hablado y yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Venga, usted no puede borrar su pasado. Yo tengo un pasado de borrachera y de mundo y soy pastor, imagínate. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia.